Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 16 al 24. Amén. Amén. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Da gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Padre Santo, en el nombre de Jesús, hoy tu palabra me vivifica. Hoy tu palabra me enseña, porque es lámpara y luz a mi vida. Hoy rindo mi corazón, mis emociones y sentimientos y mis pensamientos están en la cruz. Hoy recibo por tu espíritu, a mi espíritu, la revelación de mi Señor Jesucristo, quien me lleva al Padre y me enseña que así como Él es santo, yo soy santo. Y que el Señor Jesucristo siempre fue obediente y fue obediente hasta la cruz. Yo aprendo hoy que la obediencia sin cruz no significa nada. Por eso rindo mi corazón, me humillo bajo su mano poderosa y aprendo cada día a depender de Él, a ser enseñada por Él y a dar gracias en todo, porque cada circunstancia, por insignificante que parezca, es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Oh, gracias te damos, Señor, por tu fidelidad, porque nos has llamado con un llamamiento santo, Señor. Y fiel es el que lo prometió y lo llevará a cabo hasta el fin. Estamos esperando tu segunda venida, Señor Jesucristo. Ven pronto. Amén. Bueno, los invito a que vayamos a Génesis capítulo 31, versículo 17. Génesis capítulo 31, versículo 17. Génesis capítulo 31 y vamos a leer inicialmente el versículo 37. 17. Por eso le dije que el 17. 31 y 17. Jacob huye de Labán. Es. Padre, gracias por tu presencia gloriosa, Señor. Esta palabra, como toda, Señor. Desde el momento en que iniciamos hoy, la ponemos delante de tu presencia, clamando y orando para que conforme sale de tu boca, llegue a nuestras mentes, a nuestros corazones, los cambie, los transforme, se nos sea revelado, Señor, tu unción y tu poder, y regrese a ti, cumpliendo el propósito con el cual la envías, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Ahí tenemos el pasaje que en Génesis se da cuenta de cómo Jacob sale con quien compartía. Ustedes recuerdan cuál era su suegro, ¿cierto? Todos lo sabemos ya, Labán. Labán estaba convencido de que tenía una especie de fetiche, un agüero, un medallón de la buena suerte con Jacob. Y no lo pensaba en vano, porque de hecho la escritura dice que él fue bendecido en gran manera mientras Jacob estuvo con Labán. Entonces era obvio de que él no iba a querer que se fuera. No vamos a hablar de cómo salió, pero la historia o el pasaje nos refresca muy importante lo que estaba tomando lugar en este momento y forma parte del propósito del mensaje en la noche de hoy.
Porque para que nos demos cuenta que indistintamente cuál sea o cuál haya sido el camino que hasta el momento hayamos caminado, o que otras personas cerca de nosotros hayan caminado, no importa qué haya sucedido antes, hasta el momento de hoy, hasta el día de hoy, Dios tiene planes para nosotros. No sé si les compartí en días pasados, hago un pequeño paréntesis antes de que leamos, no sé si les compartí en días pasados algo que sucedió con un estudiante en el trabajo. Parte de mis funciones es obviamente interactuar con los docentes a los que Dios me ha puesto a cargo, pero también con los estudiantes cuando tienen algún tipo de circunstancias de distintas índoles. Y hay un estudiante en particular que históricamente tiene una negación o ha tenido una negación con el inglés. Y entonces el chico en clase es totalmente Distraído. no solamente distraído, sino manifiesta y abiertamente decidido a decir, no, conmigo no inviertan más tiempo. Básicamente sí, estamos hablando de un chico, estoy hablando de tercero, cuarto, ahora está en grado quinto, pero de primaria, sí. Entonces, con una actitud muy desobligante, el docente haciendo la intervención, la consejería, la disuasión, mejor dicho, todo lo que un docente le toca o le procura imaginar para captar la atención. Pero el chico estaba totalmente desligado. Entonces, el docente llega y le dice, Andrés, no sé qué hacer ya. no sé qué más hacer. Entonces, el chico llega y está hablando. Hay un discurso que uno siempre comparte con ellos, ¿cierto? Que tiende a ser genérico, pero pues que aplica casi que en todos los casos. En el sentido de que cuando los niños son reportados a las oficinas de los jefes, no es porque el profesor se las tenga montadas, ni mucho menos, o los tenga entre ceja y ceja, sino que al contrario eso denota que el docente está interesado en el proceso de cada uno de los estudiantes. De hecho, lo más sencillo, abro comillas, pero también lo más irresponsable, sería un chico que no quiere hacer nada, pues problema de él. No entrega los exámenes en blanco, pues, ¿yo qué puedo hacer? ¿Cierto? No quiere hablar, no quiere participar, pues, de malas. Eso sería la salida fácil. Yo siempre les digo, no, el hecho de que estés aquí es porque el profesor tiene en cuenta cómo estás manejando tu proceso y le importa lo que está pasando. Bueno, él me estaba escuchando y seguramente tenía los oídos abiertos, así, ¿no? Y por acá. Yo lo veía así como que, bueno. Pero hubo un momento en medio de esa charla con tinte de consejería que yo le digo, y puedo decidir el nombre porque no es el apellido, le digo Juan José, ¿qué fecha es hoy? Y él me dice, no, yo no sé. Entonces le digo yo, creo que era 22 de septiembre. Hoy, 22 de septiembre, va a subir algo totalmente extraordinario en tu vida. Entonces quedó mirándome como, ¿con qué me va a salir? Y le dije yo, son las 11:27 o 10:27 de la mañana, 22 de septiembre. Tu vida, como era hasta el momento, dejó de ser. Y ahora, a partir de ese momento, empieza otro Juan José. Y él estaba con la cabeza baja y de pronto levantó la mirada y sus ojos, sus pupilas se dilataron. Y yo me di cuenta que algo había hecho clic. Entonces, pues continuábamos hablando. Aclaro, para que no haya lugar a mala interpretación, que como costumbre y por ejercicio, le pido siempre dirección a Dios para contestarle a cualquiera que venga a preguntarme por el lápiz, por la cartulina o por lo más difícil, porque el ejercicio corresponde a no asumir que porque ya tenemos algo de conocimiento, de experiencia en esto o aquello, entonces podemos simplemente de manera de resorte contestar lo que ya sabemos. Siempre entregándole la prelación a Dios, indistintamente de lo complejo o lo sencillo que sea. Entonces lo aclaro para que no quede en el sentido como que, ay, no, este salió con una buena, no, este no. Siempre se le pide dirección al Espíritu Santo para que nos guíe en qué tenemos que decir y en qué momento decirlo. Por eso digo que noté cuando el niño abre los ojos y hizo una conexión. Y yo sentí que era de parte de Dios. Obviamente,
de manera muy, la palabra suena mal siendo cristiano, disimulada, pero ustedes me entienden a qué me refiero, porque pues uno abiertamente no está autorizado a hablar, y mucho menos que suene a adoctrinamiento, ¿cierto? De cosas de Dios. Sin embargo, yo estaba entregando mi oración y mi consejería a Dios para que el Espíritu Santo tocara a ese muchacho. Él llega al salón y el profesor llega 20 minutos después que se acabó la clase y me dice: Andrés, ¿qué le dijiste a Juan José? ¿Qué me lo cambiaste? Y yo, no, ¿qué pasó? Entonces él dice: llegó completamente distinto. Y uno diría: bueno, pues fue situación de un momento, pero ha permanecido, lo cual uno se da cuenta de que el cambio no fue por consecuencia de una charla con un hombre, sino que Dios ha actuado en el asunto. ¿Y por qué menciono esto? No tiene nada que ver con la escritura, pero de pronto sí con el mensaje, aunque también con la escritura. Porque Jacob estaba a punto de emprender un nuevo viaje, un nuevo día en su vida. Hasta el momento había habido una serie de circunstancias. Lo habían engañado, había trabajado juiciosamente, le habían dicho que hiciera esto y él hacía hasta de más. Y estaba esperando la recompensa que venía con el dar más, con el dar esa milla y ese kilómetro más. Sin embargo, lo que le llegaba era las trampas, las artimañas, las astucias que tenía su suegro. ¿Cierto? Ustedes recuerdan que él se enamoró perdidamente de Raquel y se la presentaron en Halloween. Después, pues digo Halloween porque cuando se dio cuenta estaba casado con la que era de ojos delicados, dice la escritura. Bueno, perdón, un chiste feo, maluco, pero ustedes me entienden. Él le tocó trabajar en 2 ocasiones por 2 mujeres. Una con la que estaba enamorado, conectado, y en la otra con la que le tocó. ¿Ok? Pero de manera curiosa, con aquella que le tocó, Dios la usa y la descendencia termina presentándose de aquella que aparentemente no quería. Pero esto es anecdótico, simplemente es para recalcar el hecho de que él tenía un estilo de vida. Estaba trabajando, estaba siendo marcado por algo que, ojo, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, algo que no dependía de él, a pesar de que si él hubiera podido, había decidido de manera distinta. Pero quien hasta el momento había determinado cómo se daban las cosas en su vida, ¿quién era? Nosotros sabemos que es Dios, pero ¿en quién estaba siendo representado? En su suegro, ¿cierto? Labán era el que decía: no, mijo, venga, quédese aquí otro ratico, le tengo otra. Yo tengo 3. Y la otra no es tan bonita, la otra no es tan ojos delicados, y esas término medio, quédese otros 7 años más. Él trabajó y trabajó, pero no estaba conforme con lo que estaba pasando. Y uno podría decir: pero bueno, eso está bien, todos queremos progresar. Él no hablaba de progreso. Dios ya había puesto algo en su corazón y lo que le había dado, lo que había forjado en su mente, en su imaginario, no estaba allí. No importa qué tanto hubiera avanzado o qué tanto hubiera sido detenido por Labán. Su estadía no era para permanecer allí. Él iba a emprender un viaje. Por eso leamos el versículo 17, estamos en Génesis capítulo 31. Dice el versículo 17: entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos. 18. Y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán. Por favor, yo les pido, o nos pido, porque el mensaje va y viene también, que esos 2 versículos los podamos hacer nuestros, los podamos pensar, meditar, reflexionar, porque el contexto que hasta el momento hemos procurado construir para presentar el mensaje dice mucho de aquello que nosotros éramos o hemos sido hasta hoy. Y así como con el estudiante que les decía que le pedía al Señor dirección para poder dar un consejo o una palabra, bueno, lo mismo hemos hecho en el día de hoy para que la palabra de Dios, como les decía, saliendo de Dios, llegue a nosotros y no retorne a él vacía. Hasta este momento
Jacob está emprendiendo lo que verdaderamente va a significar el viaje de su vida. Tan trascendental es y va a ser en su vida que Jacob se va a dejar de llamar Jacob. Él no lo sabe. Hasta el momento, y ustedes saben qué significaba Jacob, ¿cierto? Engañador. ¿Recuerdan? Engañador, el vivo. Un pillín, diría uno acá ahora, ¿cierto? Se la sabe toda. El que hacía la judía. Sí la tenía clara, o sea, estaba tal para cual. Labán era vivísimo, pero Jacob la tenía también bastante clara. Y Dios no se fió de lo que Jacob era. Dios tenía en mente lo que él sabía que iba a hacer. Y cuando Jacob emprende el camino de seguir lo que Dios había establecido para su vida, él hace, o por lo menos la Biblia nos describe, toma una decisión trascendental. Y es que le presenta a Dios en ese nuevo viaje que va a empezar absolutamente todo lo que tiene que ver con su vida. Dice la escritura, releo el 17 y el 18, se levantó Jacob y subió con sus hijos y sus mujeres y sus camellos. Por favor, omitan el plural de mujeres, para que no entremos en conflicto aquí. Entonces quédense con que subió con sus hijos, okay, con su mujer y sus camellos. Si quieren jugar muchos camellos, para que no vamos a entrar a decir que es que él tuvo derecho a dos. No. Puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido. Y a esto me refiero. El camino que hasta el momento hemos iniciado con Dios, los días, los meses o los años que llevamos caminando con Dios. Siempre Dios nos dice que cada día es nuevo y que trae sus propios afanes, pero también que nos colma de las nuevas misericordias. Amén. ¿Ok? O sea que así uno esté acostumbrado a vivir los días de lunes a domingo y sepa uno aparentemente qué es lo que viene y qué sigue, y como que si uno supiera, yo sé que después del domingo viene el lunes. Sí, está bien, pero cada día trae sus propias circunstancias. Y es como si iniciáramos de nuevo un viaje, pero cada día o cada viaje que iniciamos, en esta ocasión lo estamos haciendo guiados de la mano de Dios, tal vez con algún conocimiento o con anticipación de aquello que vendría más adelante, pero en esta ocasión, como lo hizo Jacob, estamos en Génesis capítulo 31, versículos 17 y 18, como lo hizo Jacob, determinadamente, al inicio de su tránsito nuevo, de ese día nuevo, de ese viaje en que se iba a meter, a Dios Él le presenta absolutamente todo lo que correspondía a su vida. Y cuando digo todo es todo. Arrancó un nuevo viaje y digo, Señor, aquí voy con mis hijos. Señor, aquí voy con mis mujeres. ¿Okay? Señor, aquí voy con lo que me gané, con lo que negocié, con lo que hice mercado. Y todo esto que he hecho, ojo, era tramposín, dice la escritura, era vivito, pero presentó delante de Dios todo aquello que hasta el momento Dios le había dado y con lo que lo había bendecido. Porque estaba dispuesto y necesitaba iniciar una nueva mirada hacia aquello que Dios lo estaba llamando. Como les dije, creo que ya lo mencioné en días pasados, pero lo hice hoy de nuevo, con el chico de mi trabajo. Hoy Dios nos dice, hoy es un día en el que todo va a empezar completamente nuevo. Hoy es octubre 22 del año 2022 y son las 10 minutos para las 7, es decir, 6:50. Guarde, anote, resalte el día, la hora y la fecha en su corazón, en su mente, con la absoluta convicción de que así como Jacob, hasta ese momento siendo el engañador, el vivo, el pillín, iniciaba un nuevo tránsito, un nuevo viaje, estaba asegurándose que esta vez, a partir de ese momento, lo iba a hacer completamente entregado y en la mano de Dios. Y yo sé que nosotros entregamos nuestros días,
nuestras circunstancias a Dios constantemente. Pero la pretensión del día de hoy es que nosotros incluyamos, como lo hizo Jacob, absolutamente todo lo que tenga que ver con nosotros. Ya dejamos una mente sola a una mujer, en eso estamos de acuerdo. No vayan a meter dos. ¿Ok? Si hay muchos hijos, pues dejen los hijos no podemos cancelarlos, pero una sola mujer. Pero incluya camellos, incluya ovejas, incluya todo lo que sea que Dios, ya le digo. Hoy iniciamos un nuevo viaje de la mano de Dios, bendiciendo aquello que hasta el momento Él nos ha dado. Y eso va a significar que nuestro nombre, por lo menos delante de Dios, lo hemos mencionado en estos últimos días, por lo menos delante de Dios, el nombre que Él haya puesto, que con el que Él nos llame, sea el que Él tiene dispuesto para nosotros desde antes de la fundación del mundo hasta la eternidad. Pero ¿cuántos de aquí saben que entre nosotros nos llamamos como así llamaban a Jacob antes? Pero ¿cuántos de ustedes saben de que Dios tiene un nombre para cada uno de nosotros, que no es con el que nos conocemos nosotros mismos? Jacob no tenía la menor idea de que se iba a llamar, ¿cómo dice la escritura que se va a llamar? Israel. Israel, del cual van a salir las 12 tribus que componen el pueblo escogido por Dios. Tremenda responsabilidad. Dios le estaba entregando a un hombre que tenía fama de ser pillo, de ser hábil para los negocios y de ser engañador. Y uno diría, oh, pero Señor, pero ¿y no tenía que ser un poquitico más santito, más santín, para que lo hubieras escogido? Porque ¿cómo se te ocurrió coger a este que es pillo? Porque la escritura dice que Dios tiene misericordia de quien tiene necesidad. Y si alguien tiene necesidad es precisamente nosotros, seres humanos, que en todo momento pretendemos hacer las cosas a nuestra manera, creyendo de que es lo correcto, de que si somos un poquitico hábiles aquí, podemos obtener más ganancia allá. Y confiamos aquellos movimientos que hagamos en nuestra habilidad. Y hoy quiere Dios recordarnos que siempre es Él y tenemos que presentárselo a Él. La palabra de Dios dice en Corintios que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil de este mundo y menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Enseñándonos con eso de que Dios no busca a personas perfectas, busca completamente pecadores rendidos a sus pies. Y nosotros levantamos la mano reconociendo que somos pecadores y que Él y solo por Él somos santos, somos salvos y somos restaurados con un nombre nuevo y con un nuevo espíritu. Amén. Miren ustedes que no importa que tan bien hasta el momento pareciera que le estaba yendo a Jacob, porque él sabía que había tenido muchas luchas con su suegro, pero tal vez alguien que estuviera por fuera de él, que le llegaran las noticias, diría, uy, cómo le está yendo de bien. Mira, llegó con una ovejita y tiene ahora miles. Y todas las rayadas ahora son de él. Y tiene no solamente una, tiene 2 esposas. Y tiene más, y tiene más. Entonces, a los ojos de los demás uno podría decir, ya está hecho, ya la hizo. ¿Para qué necesita de Dios? Y esto era simplemente el inicio de lo que iba a ser su vida en el camino y en el caminar con Dios. Dios, de alguna manera, mirémoslo, se tapa la nariz, mete su mano en la podredumbre en la que el ser humano se mueve en medio de sus propias cosas y no le importa untarse de lo que nosotros representamos que es pecado y nos saca. Porque nunca está viendo al pecado que abunda en nosotros, sino a la obra redentora que Jesús operó en nosotros. Lo mismo que estaba sucediendo con con Jacob, engañador, y Dios estaba considerándolo el padre para cumplir la promesa a Abraham. Recalquemos aquí
que Labán había pretendido establecer cuál era el camino y el futuro de Jacob. Ya Labán había establecido, seguramente, 7 años trabajó por Raquel, 7 años trabaja por Lea. ¿Quién quiere ser mi hija? Si no tenía más, había podido decir. Porque aquí lo podemos tener por 7 años infinitamente. Pero llegó un momento en que Jacob sintió el llamado de Dios de dejar de servir y dejar de seguir su pausa de acuerdo a como otros hayan dictaminado por él. Hoy, por eso les decía, acuérdense la fecha de hoy. No depende de qué hicieron nuestros padres, qué hicieron nuestros abuelos, quién han hecho aquellas personas que nos han impactado fuertemente en nuestras vidas. Pero hoy podemos decir abiertamente, como lo hizo Jacob en su momento, hoy arrancamos un nuevo camino. En esta ocasión, ya no el que alguien más nos marcó. Ya no el que en algún momento, de manera ignorante o distraída, algún familiar pudo haber dicho a nosotros, no, este no la va a hacer nunca. Si mucho, llegó hasta ahí. Y de ahí, pues, hay que darle gloria a Dios porque está vivo. ¿Cuántas personas nosotros tal vez no hemos escuchado de otros que han tratado de poner rótulos lapidarios sobre lo que sería nuestro futuro? Pero eso no tiene poder, o si a veces creemos que las intenciones de los demás tienen poder sobre nosotros, pero viendo la historia de Jacob, vemos que no tiene poder la envidia y la habladuría del resto o los pensamientos que la gente quiere imponer al otro. Si uno tiene el convencimiento de que Dios está con nosotros, pues entonces... Totalmente de acuerdo, pero es condicionado, y ya explico por qué es condicionado. Porque para poder yo recibir el regalo, el obsequio, tengo que saber que hay un obsequio para mí y que yo tengo disposición de recibirlo. Eso es como la salvación. Jesús murió por absolutamente todos, pero ¿quiénes son salvos? Los que reciben la salvación. Entonces, totalmente de acuerdo, los hijos de Dios no estamos llamados para ser maldecidos por otros, porque de hecho la Escritura nos dice que aunque maldigan ellos, Dios, nosotros le pedimos que Él los bendiga. Entonces no importa el conjuro, no importa el pase que le puedan hacer, siempre y cuando usted esté claro o clara en que nada de eso que puedan decir sobre usted tiene poder. Y aclaro, necesariamente hay que hacer esa claridad. No estamos hablando de declaración positiva ni de PNL, ¿ok? ¿Cómo se llama? Programación neurolingüística. Aquí no estamos hablando de que cuando le digan algo negativo, usted diga algo positivo, hace la contra. Y entonces parece que ya traigo la contra. Mira, y termina cantando tabaco y ron. No estamos hablando de ese tipo de contras. Lo que necesitaríamos es convicción y entendimiento absoluto de que Dios en nosotros ya operó algo y que nosotros podemos acceder a eso que Dios nos dio. Y la palabra nos lo enseñó cuando recuerda que había un rey que invitó a Balán a maldecir al pueblo. Bueno, esa es una enseñanza que nos muestra que porque Balán era de Dios, era un profeta. Y cómo así que profeta, sino que tenía codicia y avaricia en su corazón y él no le importó, sino que le iban a dar millones y le iban a dar una posición, mostrándonos la Escritura con eso de que puede ser el mismo ungido de Dios, porque era un hombre de Dios, y resulta que Dios no se lo permitió. Entonces esa enseñanza nos muestra de que no puede haber maldición porque Dios no permite eso. Dios no lo permite. Y es tan hermoso que aunque la intención fuera maldecir, la Escritura nos da a nosotros como promesa que aquellos que amamos a Dios, todas las cosas operan para nuestra bendición. ¿Okay? Absolutamente todo. Entonces, ganamos por cara o ganamos por sello, o si cae parada la moneda. Estamos ganando, pero es que nosotros no le servimos ni a la suerte ni al mejor postor. Servimos al Dios y al dador de la vida. Amén. ¿Ok? No hay nada más. Entonces, Jacob
tenía un camino trazado por su suegro. Su suegro le organizó lo que iba a ser su futuro. Y no sé si es una coincidencia. Los suegros tienden a hacer eso. Y las suegras también. ¿Cierto? Uno como que se imagina en quién va a ser el yerno, la nuera, y qué debía hacer y qué no debía hacer. Y entonces organiza la vida de los demás. Y en el mejor de los casos, pues con las mejores intenciones y seguramente con buenos planes. Pero ¿y qué pasa cuando aquellos no han sido los mejores? ¿Qué pasa cuando las intenciones han sido muy buenas, pero las decisiones han sido fatales? De esas que uno dice, no, si así le fue a mi abuelo y así le fue a mi papá, y él dice que yo voy a ser como él, ¿cómo me va a ir a mí? Esto no es de poca cosa. Eso es un destino atado a una mentalidad ancestral que era muy común y que uno lo puede ver a diario, aún en una consulta médica. Usted tiene, su casa sufrió esto, le dio esto, pues uno cae redondo, sí. O sea, allí hay una atadura. ¿Por qué lo debemos mirar de otra manera? Porque en Cristo hemos sido liberados de la maldición de la ley, y la ley que decía que era muerte. Entonces, pues, o sea, hay que ser prudente con ese tipo de circunstancias, ¿no? Porque no podemos permitir que nadie nos ate a ninguna cosa generacional o ancestral, porque el Señor Jesucristo dice que Él venció en la cruz, porque estamos en Cristo, no porque seamos santos, porque seamos buenos o porque oremos muy bonito, es porque estamos en Cristo. ¿Ustedes recuerdan qué sucedió en la huida de Jacob dejando a Labán atrás? ¿Recuerdan más o menos qué pasó? Sí, que se llevó la hija. Que la hija se llevó los ¿Cuál fue la hija que se llevó? ¿Qué se llevó la hija? Los ídolos. Un anatema. Anatema, que eran los ídolos, que estaban representados ¿en qué? En unas estatuillas. Y digo así, que me imagino que eran pequeñas, deben de haber sido pequeñas, porque Raquel dice que se sentó encima de ellas y las tapó, y el papá no se dio cuenta de nada. Cuando el papá llegó embravuconado, reclamando aquello que era de él, dice la escritura que ella le dijo, no, es que estoy en mis días. Sí, literalmente sí le dijo, que estaba con la costumbre de las mujeres. Entonces el papá como que respetó y la dejó ahí sentada, y ella estaba sentada sobre sus estatuillas. ¿Qué significaba esto? Miren ustedes lo importante. Ella estaba iniciando un nuevo caminar, un nuevo trayecto de vida con Dios, pero estaba llevando con ella lo que representó hasta el momento para su papá bendición, abro comillas. Porque su papá no solamente se molestó porque el talismán de la buena suerte que tenía, que era Jacob, se estaba yendo, se estaba llevando a sus dos hijas y a sus nietos, sino que se estaba llevando las estatuillas que él adoraba. Y la escritura rescata y nos dice que él salió a buscar y le dijo, ¿cómo así que te fuiste? Y encima de que te fuiste, tú me llevaste mis estatuitas. Yo, ¿cómo voy a hacer si llévate a mis hijas, llévate a mis nietos, pero devolví mis estatuitas, mis imágenes? Y dice, no, yo no tengo nada de eso, ¿cómo te ocurre? No las encontraron. Pero ese nuevo trayecto de vida que iban a iniciar, lo iban a iniciar con una idea equivocada de lo que antes había sido. Y Dios les estaba diciendo, arrancamos e iniciamos de nuevo. Ya no dependiendo ni habiendo sido marcado por lo que otros hubiesen dicho de nosotros. Miren, haciendo comentarios sin necesidad de entrar en infidencias, ¿cuántas veces no nos hemos encontrado con familiares o seres queridos, amigos cercanos, de los que conocemos algo de la historia de papá o mamá, o de abuelo o abuela, y vemos que se repite y se replica en él o en ella? Y uno dice, igualito a la mamá, o igualito. Y ese igualito normalmente no está asociado a, uy, qué bien que la hizo. Todo lo contrario. Siempre está asociado, casi siempre está asociado a aquellas cosas que uno hubiera querido dejar atrás. Pero por alguna razón las trae todavía. Y, ahorita lo decía bien,
No tenemos por qué ya ser esclavos de ese tipo de cosas, pero tenemos que saber que ya no nos corresponde estar atados a ese tipo de cosas. Jacob, alguien le había trazado un camino por el que iba a seguir toda su vida. Y yo sé que ustedes han escuchado a alguien decir en algún momento, normalmente mucho más mayor que ustedes o que nosotros, decir, este va a ser igualito de bruto como yo. Ay, sí. Oh, mijo, es que aquí en la casa nacimos pobres y pobres vamos a ser. Pobres pero honrados. No, ese es el dicho, pobre, no, sea honrado, pero pues si Dios le da cómo ser amplio y abundante, agárrelo y bendígalo. Pero ¿cuántas veces no escuchamos que la gente quiere poner yugos y rótulos sobre la vida de otros? Casi que buscando que se cumpla una profecía para ellos decir, yo tenía la razón, se lo dije. Y uno ve cómo se replica eso, y esa figura dice, igualito a la mamá o al papá. Y uno sabe que es igualito. Y uno desde acá sabe que, ¿y por qué no corta? Y uno les dice, o les puede en algún momento aconsejar, venga, pero es que el Señor Jesús, la Escritura dice, y las personas están todavía con los ojos cegados o con los oídos tapados. Y uno quisiera destapárselos. Uno quisiera, al mejor estilo, bueno, al mejor estilo no, una inyección así a presión. Y si se lo va a tapar, que se lo tape, pero en la palabra que debe escuchar. Y la gente se resiste. Y el ciclo vuelve a iniciar. Y se repite. Y lo triste, ¿saben ustedes qué es? Que hasta que alguien no tome la bandera y decir hasta aquí, lo más probable es que eso aún se repita, como la Escritura decía en un principio, Señor, ratificándolo hasta la tercera y la cuarta generación. Cuando él mismo después dijo, ya no voy a considerar esto de tercera y cuarta generación, cada quien va a tener que asumir lo suyo propio y ser libre de aquello que necesita ser liberado. Pero debe iniciar ahora en nuestro momento de vida como papás. Importante. Si tenemos hijos o menores a nuestro cargo o personas con las que hemos compartido, en las que por alguna razón existe un remedio de autoridad que nos consideremos que estamos vestidos con ella, es importante que nosotros mismos, habiendo reconocido de que esto no tiene por qué perpetuarse, nosotros cortemos, rompamos, deshagamos todo yugo que haya salido de nuestra boca sobre otras personas. Si hemos de iniciar un nuevo camino de la mano de Dios, tenemos que iniciarlo con el nuevo nombre que Dios nos ha dado y no con el anterior que teníamos. Entonces, yo sé que en algún momento se ha salido por desespero, por ignorancia o porque lo consideramos fácil, alguna actitud con un hijo, con una hija, de la que después seguramente nos arrepentimos. Pero, ¿saben sus hijos que ustedes se arrepintieron? Esto es importante. Hay veces, sí, nosotros vamos a Dios y Señor, perdónanos. Pero también nos hemos acercado en algún momento a nuestro hijo a decirle, hijo, hija, perdóname. Porque es que ustedes y yo y nosotros debemos recordar que es que el perdón lo que hace es cortar amarras al pasado. El perdón lo que hace es liberarnos del lastre y del yugo que en el pasado teníamos y que nos impedía caminar como Dios quería, por el camino que Dios quería. Y Jacob estaba haciendo, dice que cogió ganado, mujeres, hijos, e inició un camino totalmente nuevo con Dios. Ya no era lo que su suegro había dicho y había vaticinado que le iba a pasar. Ahora estaba decidido a cumplir lo que Dios había dicho que iba a pasar en su vida. ¿Saben que ustedes que podemos referenciar por la Escritura? Que cada uno de nuestros vivires, cada uno de nuestras acciones, la Escritura dice que están escritas. Hay un libro de parte de Dios en el que todo lo que tiene que ver con nosotros está escrito, está estipulado.
Y lo que Jacob estaba haciendo en este momento, y es la invitación que Dios nos hace hoy, es a que le pidamos que aquello que él escribió en su libro acerca de nosotros, a partir de hoy, sábado 22 de octubre del 2022, habiendo pasado 20 minutos desde la última vez que lo dijimos, para actualizar, dele guardar, por favor, no delete, save. Habiéndolo dicho, a partir de hoy, algo suceda en nuestras vidas que siempre nos aclare cuál es el camino que de parte de Dios debemos y queremos caminar. Ya no el que hasta el momento habíamos hecho, ya no el que hasta el momento nos había funcionado. Porque recuerden que Jacob la estaba haciendo. Él, a los ojos de los demás, estaba siendo prosperado. Y no vayan a pensar, uy, pero entonces si nos está yendo bien, entonces ¿qué quiere decir? Que tenemos que ir para que nos vaya mal. De ninguna manera. Para que inclusive esa bendición con que usted hasta el momento ha sido bendecido, ahora que la presente a Dios, que se la exponga a Dios y se cumpla el propósito de Dios en su vida, sea multiplicada y sea para la honra y para la gloria de Dios en todos los aspectos de su vida. Si usted tiene, si usted o yo tenemos sueños, deseos de prosperar, como sé que todos los tenemos, pregúntenle a Dios y recuérdense ustedes mismos que en la medida en que decidimos que esa bendición en nuestras vidas sea para honrar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, la bendición está prácticamente garantizada en nuestras vidas. Porque aunque nos bendecimos por aquello que Dios nos da, el propósito único no es que nosotros seamos bendecidos. Jacob, dice la escritura, pensó en sus, porque ha sido la oportunidad para dejar a Raquel y a Lea tiradas. Ha sido la oportunidad, con este suegro yo me voy a buscar otro más bien. Mentira, hubiera sido un papá bien irresponsable, un esposo bien tráfuga, pero los hay, ¿o no? No hay. ¿Cuántas veces no escuchamos nosotros de casos de que el papá se desapareció, la mamá se desapareció? Uno que diría, no, la mamá, porque siempre le dice, madre no hay sino una. Pero y la mamá misma se desapareció. Eso pasa, todavía sigue pasando. Había podido ser la opción de Jacob. Pero hoy Dios nos dice, es el momento de que reconozcamos de que podemos iniciar un nuevo caminar con Dios. Y aquí viene algo interesante, por favor regresen ahí en Génesis al capítulo 3, versículo 24. Génesis 3, 24. Aquí ya Adán la había embarrado con Dios, había desobedecido y había tomado del árbol del conocimiento del bien y del mal. La escritura nos dice que había sido determinado sobre él ya. Y en el versículo 24, bueno, leamos del 22 al 24 y lo contextualizamos. Versículo 22. Dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Por favor, hagamos una conexión con las dos escrituras previas que leímos y con particularmente la segunda parte del versículo 24. La escritura dice que Dios puso una espada encendida que se movía por todos lados, guardando algo que era sagrado de Dios para el hombre. Estaba dispuesto para el hombre, pero por apartarse del camino, Dios dice, ahora solamente a través de la espada va el hombre a poder, si tiene cómo, atravesar hacia ese conocimiento que tiene. Y ya sabemos, o deberíamos saber, que cuando la escritura nos habla
de espada. ¿Qué es lo que está diciendo? Cito Hebreos por allá. ¿Recuerdan qué dice Hebreos? Que la palabra es como una Que la palabra es espada de ¿cuántos filos? filos. ¿Y para qué sirve? Para el alma del espíritu. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Miren ustedes qué vital. Y la escritura nos está diciendo de que había una espada que estaba encendida, que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Lo cual significa que el camino que Dios está trazando para nosotros está guardado por su espada, y su espada es su palabra. Es la palabra de Dios la que se va a encargar de limpiar nuestro camino y de permitir que nosotros accedamos hacia donde Él está, con la bendición y con la revelación de lo que Él tiene para nuestras vidas. No hay otra manera de hacerlo. Era así como Jacob iba a emprender el camino que lo iba a convertir en Israel. Una nación. Una nación, la nación elegida por Dios. No la iglesia, la nación. Recuerden ustedes que hay diferencia entre una y la otra. La iglesia somos los gentiles. No vamos a entrar en detalle ahora, pero hay diferencia. La escritura lo muestra en mucho contexto, en el sentido de que sí, el pueblo elegido es el pueblo hebreo. Y de allí salen los gentiles, que después somos nosotros los considerados hijos de Abraham por la fe que tuvo Abraham, ¿cierto? Porque ya no tenemos circuncisión física, sino en nuestros corazones. Y el Apocalipsis y Primera Tesalonicenses nos habla de que en algún momento su iglesia va a ser atraída hacia Él, nosotros su iglesia, y luego empieza un camino nuevo para su pueblo elegido. Por eso hablo de que hay diferencia. Jacob se parte su vida en dos. Ya no es más Jacob, ya no es más el engañador, ya no es más el vivo, ya no es más el pillín, ya no es más el hábil con los negocios a su manera. Ahora se iba a convertir en Israel, semilla de Dios para establecer su pueblo escogido. También ahí nos habla y nos pone alerta a nosotros los creyentes que cuando hablamos de una persona, es que ella es así, no, es que él es así. Tengamos en cuenta que nadie es igual después de un tiempo que caminamos con Dios, ya todos somos diferentes. Entonces, y no como rotular a la gente, es que ella es así, él es así, y proclamarlo como si uno los conociera mucho o los conociera muy bien. Y lo curioso es que no solamente pareciera que nosotros quisiéramos ponerle un rótulo a otros, pero también los otros se benefician o se aprovechan de ese rótulo que les quieren poner. Porque así como no estaría bien que nosotros digamos, esta persona es y va a ser toda la vida así, tampoco está bien que la misma persona diga, es que yo soy así, y voy a ser toda la vida. Y así me quedo. Y así soy, así me quedo, y yo sí soy franco, y yo sí soy sincero y sincera, y yo sí le digo a la gente lo que sea, y como que eso nos llena nos infla el pecho, claro, pisoteando a los demás, diciéndole a los demás, y lo enmascaramos como si fuese una virtud, Que tiene mucho carácter. porque tiene un carácter que, o sea, pareciera que la moda o lo que todo el mundo persigue es tener un carácter, porque ese carácter implica que yo no me dejo de los demás. Y saben ustedes, Jacob no hizo uso de su carácter, pero escuchó en su momento y siguió las pautas que Dios le había dado. Es importante que ustedes siempre contextualicen los pasajes que leemos con la historia que está siendo contada en ese pasaje. Y lo digo porque ustedes recuerdan cómo la riqueza que tenía Labán pasó ahora a manos de Jacob. Y ustedes recuerdan que él cogió unas varas y las peló y las puso en los abrevaderos de donde iban a aparearse o a tomar los ganados, ¿cierto? Y hizo unas muescas. Y resulta que las rayadas o las que tenían rayas o listones o manchas, dice que se apareaban cuando veían. Y uno dice, no, pues eso es brujería.
Alguien podría decir, eso es brujería, eso es agüero. Él recibió una revelación de parte de Dios y hay una enseñanza simbólica muy hermosa ahí. Nosotros la hemos hablado de esto en el pasado. Porque dice que cuando iban a brevar se dice así, cuando iban a tomar agua, cuando se iban a nutrir, cuando se iban a hidratar, allí concebían la bendición que Dios había establecido para Labán. Yo decía que simbólicamente es lo que toma lugar cuando ustedes y yo en casa vamos a la palabra, cuando ustedes y yo en casa escuchamos la palabra, cuando venimos y nos congregamos a la iglesia. Este es nuestro abrevadero. La palabra de Dios es nuestra agua. Tenemos que estar dispuestos a tomarla y a poder distinguir qué tipo de brebaje nos están dando, o si es que nos están dando agua pura que está apta para el consumo. Y cuando eso sucede, la escritura dice que concebimos, ustedes y yo. Amén. La palabra de Dios llega a nuestras vidas y, pensémonos así, y fecunda, ¿ok? Y produce frutos de parte de Dios en nosotros. Por eso la bendición que hay veces yo sé que nuestra carne quiere hacer otra cosa, hay veces que uno quisiera quedarse en casa porque el día fue muy extenuante, fue muy comprometido con actividades, y lo sabemos, aquí hay muchos de ustedes por trabajo, por acompañamiento, por circunstancias de casa o de familia, uno desearía, yo quiero estar acostado en mi casa en este momento, pero tomó la decisión de venir al abrevadero a tomar y a escuchar palabra de Dios. Y eso hace que en este momento se convierta en algo no mágico, santo. Amén. Para que la palabra de Dios entonces empiece a producir los frutos en nosotros que deben ser producidos, porque no la decimos nosotros los hombres, es lo que Dios ha dicho. Cuando Dios lo dice, la palabra de Dios no puede retornar vacía a Él. En el abrevadero nos nutrimos, nos hidratamos, y entonces los listados y los manchados empiezan a producir. Y aquello que para el otro, en este caso Labán, era lo que él desechaba, porque lo que consideraban bueno, santo y puro eran los de color uniforme y sólido, y fueron los que se quedaron porque eran más débiles y no procreaban. Y de pronto toda la riqueza fue trasladada y pasada a Jacob. Ustedes saben que no acostumbramos a hablar aquí de intenciones de prosperidad, de siempre diga y cumpla y reciba, pero la escritura sí dice que somos bendecidos de parte de Dios. O sea, que no necesariamente es el propósito del mensaje, pero sí Dios lo dice. Entonces lo que quiero decir con esto es que si nosotros tomamos la decisión de entregarle todo de nosotros a Dios, para iniciar el nuevo camino, la nueva ruta, si ustedes quieren verlo así, que Dios ha llamado a que caminemos nuestras vidas, Él se encarga de bendecir y hacer que su palabra cumpla el propósito con el cual fue enviada. En Proverbios 22:4 dice que riquezas, honra y vida. Riquezas como provisión, honra como autoridad y vida como dirección de Dios son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Amén. Noten ustedes algo. Jacob se salió del camino que Labán había establecido sobre él. Y al salirse del camino que Labán le había dicho, ¿qué camino creen ustedes que tomó? Es obvio, el que Dios había establecido para él. Y lo que estamos hablando, y no piensen simplemente porque vinieron a la iglesia hoy. Estoy hablando es porque hoy es un día que hizo el Señor. Como dice la alabanza, lleno de alegría y lleno de gozo. Cada día es un día nuevo. Pero hoy, Dios nos está diciendo, no miremos ya atrás, no importa qué tanto hayamos caminado, qué tan bien nos ha ido, no repliquemos necesariamente lo que hicimos atrás.
a no ser que eso sea ratificado por lo que Dios dice que nosotros hagamos a partir de ahora. No confiemos en que hasta el momento lo que yo he hecho me ha funcionado y no tengo necesidad. Ojo con esto. No lo decimos abiertamente, pero a veces nuestra actitud es así. Me refiero a, como esto no ha funcionado en el pasado, no tengo ni necesidad de preguntarle a Dios si me va a funcionar en el futuro. Y eso es una actitud arrogante y altiva. Dios tiene misericordia, para que no me sienta o no nos sintamos achicopalados. Dios tiene misericordia si estamos dispuestos a iniciar el nuevo día, el nuevo tramo de vida que vamos a empezar, entregándole absolutamente todo a Dios, para que de su mano entonces nosotros recibamos lo que Él ya ha establecido para nosotros. No lo que alguien más dijo, no el conjuro, no la maldición que alguien más haya dicho sobre su vida, o que usted mismo u otros hayan dicho sobre su vida. Hoy es un día que podemos decir, a partir de hoy, decido entrar, permanecer y vivir en la voluntad que Dios tiene para mí, en mi vida. Y si nos cae algún momento de duda, que uno diga, uy, pero yo no sé a dónde me voy a meter. Porque hay veces, religiosamente parece que pensáramos en que no decir nada, porque si digo que sí, me meto en las grandes, porque Dios quién sabe qué tiene para mí. Pero ¿saben ustedes qué dice la palabra de Dios a propósito de la voluntad de Dios para nosotros? Que es buena, que es agradable y que es perfecta. O sea, si algo podemos tener nosotros seguridad, es que Dios tiene para nosotros algo agradable, algo bueno y que es perfecto. Él. Y eso es lo que nosotros debemos estar buscando cada día que iniciamos. Señor, hoy hice las cosas muy bien, te doy gracias. Mañana es otro día. Mañana también busco a Dios. Y mañana también le pregunto si el paso que voy a dar es el que Él quiere que yo dé. Y si las palabras que yo voy a hablar son las que Él quiere que hable. Porque si a mí me funcionó, hablo comillas. Esta palabra con 20 personas hoy no significa de que ya tengo lo que mañana necesito decir. Porque usted no sabe si el mensaje que Dios tiene para esas otras 20 personas mañana es exactamente el mismo o no. Y hay veces caemos en el error de decir, si me funcionó aquí, me funciona también acá. Y ojo, y puede que funcione. Pero la pregunta ahí a realizar es, ¿en cuál de los dos estuvo la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta? ¿En cuál de ellos fue mi voluntad que me agradó, me pareció bien y estaba perfecto? Cuando lo que tenemos que buscar es aquello que lo agrade a Él y que lo honre a Él. Hoy, cuando estamos acabando, es la oportunidad de que nuestros nombres sean cambiados. No que sean borrados del libro de la vida. Porque me atrevo a decirlo y simplemente lo postulo, no vamos a hacer de esto doctrina, pero me atrevo a pensar que los nombres que están escritos en el libro de la vida del Cordero son nombres con los que Él nos va a llamar a nosotros en la eternidad. Es el que dice la escritura que está escrito en una piedrecita. O sea que esos nombres no pueden ser borrados. Uno dirá, uy, no, pero y mi nombre, Francisco de Paula Santander, está allí. Ya no me llaman así, ahora me dicen Pacho, ¿yo qué hago? Pero estoy completamente seguro de que el nombre que fue escrito y registrado en el libro de Dios no fue Francisco, es el nombre que Él tiene para llamarnos a cada uno de nosotros. No tengamos reparo en entregarle nuestro día, nuestras cosas, nuestras emociones, nuestros deseos a Dios. Que la respuesta fija que tenemos de parte de Él es, hijo, hija, yo sé que es lo mejor para ti. Jacob no lo sabía a ciencia cierta, pero decidió obedecer. Y vaya que impactó en la vida no solamente de su familia, de toda una nación, incluyéndonos a nosotros, formando parte de los herederos de salvación por fe, conforme lo dice la Escritura. La invitación entonces es a que hoy sea un día en el que podamos decir, wow, una palabra que yo la había oído.
O no, yo ese versículo ya lo había leído. Y ojalá lo haya leído, y ojalá lo siga leyendo muchas veces. Y tal vez no le recorrieron escalofríos por la palabra, o tal vez no se erizó, no, ni que tuvieran piel de gallina. No, la idea no pretendía en ningún momento que nos emocionáramos como que la palabra, uy, sí, ahí sentí que me dio Dios. No. La escritura dice que la palabra, la espada se revolvía por todos lados. Y lo que pretendemos es de que la palabra sea la que nos abra el camino por todos lados. Porque eso nos garantiza de que accedemos al camino que para otros está secado, impedido o nublado. No importa qué tan ciegos hayamos estado, si decidimos hacer uso de lo que abre el camino, que es la palabra de Dios, la Escritura dice que va a llegar nuestra oportunidad de poder entrar en comunión delante de la presencia de Dios. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, tu palabra se revuelve por todos lados para guardar el camino que tienes del árbol de la vida. Tú enviaste a tu Hijo Jesús, tronco, el árbol de vida, para que nosotros accediéramos a tu bendición, a tu eternidad, en tu presencia de tu mano. Esa palabra, Señor, que dices que discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Padre, que todos los días tu Espíritu Santo nos recuerde que cada día necesitamos buscar de ti, de tu guía y de tu instrucción, Señor. Amén. De que cada día podemos confiar en que tu voluntad para nosotros es buena, es agradable y es perfecta, Señor. Y que siempre va a ser para bendecir y que se cumpla tu propósito en nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.